¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en, en cómo el lenguaje disecciona nuestras acciones más cotidianas? ¿Te refieres a cosas como... Pues sí, cómo empezar el día, por ejemplo. En español usamos dos verbos muy comunes, despertarse y levantarse, Ajá, casi juntos al hablar de la mañana. Y bueno, parecen sinónimos, ¿verdad? Pero resulta que no lo son. Y ahí empieza lo interesante, creo yo. es una puerta de entrada estupenda, sí. Justo hoy vamos a meternos en esos matices. ¿Y con qué material contamos para esto? Pues mira, es curioso porque partimos de contenido para estudiantes de español, nivel A2, centrado en rutinas diarias. Ah, mira, Tenemos un diálogo entre dos personajes, Emma y Josh, que comentan sus horarios, qué hacen por la mañana, por la noche y luego, claro, explicaciones de vocabulario. puede sonar un poco básico, ¿no? Material de A2. Bueno, sí, a priori. Pero ahí está la gracia de nuestro análisis de hoy, creo, que a menudo en esos fundamentos, en esas distinciones que se enseñan al principio, Es donde se esconden las ideas más arraigadas, ¿no? Sobre cómo un idioma ve el tiempo, la acción, la vida cotidiana, vamos. exacto, son como las vigas maestras de la comunicación de cada día. Entiendo. La misión entonces no es solo repasar palabras, es más bien desenterrar por qué estas diferencias que parecen pequeñas son tan consistentes. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué hay detrás de separar el momento de abrir los ojos del acto de salir de la cama? Justo eso. Pues venga, empecemos por ahí, que es la primera gran distinción que el propio material subraya. Despertarse frente a levantarse. ¿Cómo lo explican? Pues de forma muy clara, la verdad. Despertarse es el momento puntual, el instante en que dejas de dormir. Vale, abres los ojos, puede ser por la alarma, la luz, un ruido o simplemente porque ya has descansado. Pero lo clave es que la conciencia vuelve. Sí, pero el cuerpo sigue en reposo. Aún en la cama normalmente. Eso es. Generalmente en la cama, acostado, es un cambio de estado mental, digamos, no necesariamente físico inmediato. Entiendo. Es como un umbral, ¿no? Sales del sueño, pero todavía no has entrado en la actividad del día. Exacto. Y levantarse, entonces es el siguiente paso. Lógico. Pero no tiene por qué ser inmediato. Precisamente. Levantarse ya es la acción física, el movimiento. Implica incorporarse, poner los pies en el suelo. Salir de la cama, vamos. Sí, salir de la cama para empezar a moverte. Es pasar del reposo a la actividad física inicial. Y las fuentes que tenemos lo ilustran bien, creo. Mencionan esa posible brecha temporal entre uno y otro. Sí, sí. Hablan de alguien que se despierta, pongamos, a las 7, pero se queda unos minutos en la cama, Ajá. pues pensando o mirando el móvil, que es muy típico hoy en día, o disfrutando del silencio, y no se levanta hasta las 7:15. Esos 15 minutos existen. Exacto. Ese intervalo tiene su propio espacio, parece. Sí. Y es interesante que el material mencione explícitamente eso de quedarse en la cama. No se ve como un error ni como pereza necesariamente. Es como una fase reconocida. Ya. Dan otro ejemplo. Alguien se despierta a las 6:30, se estira, oye los pájaros, qué idílico, y se levanta más tarde. O sea, que no es algo raro. No, no. Y el diálogo base, el de Emma y Josh, también lo refleja. Josh se despertó a las 7:30, pero se levantó a las 7:45.
Ahí está otra vez ese cuarto de hora. Lingüísticamente existe. Exacto. Y esto, más allá de la precisión para quien está aprendiendo, ¿qué importancia tiene en la comunicación real? Si usas uno por otro, puede haber malentendidos. Malentendidos graves quizás no, pero sí puedes proyectar una imagen distinta. Si dices me desperté a las 9, cuando en realidad saliste de la cama a esa hora, pero llevabas despierto desde las 8, Claro, la implicación no es la misma. no lo es. La distinción permite contar la mañana con más detalle. Refleja, quizás, una cadencia particular en cómo vivimos y contamos el inicio del día. Es como si el lenguaje reconociera esa transición gradual. Tiene sentido. No es solo qué haces, sino cuándo y cómo pasas de una fase a la otra. Es una forma de segmentar la experiencia matutina que, bueno, quizás no todos los idiomas marcan con verbos tan comunes y distintos. Cierto. Y una vez que ya nos hemos levantado, pues la rutina sigue. El material también nos guía por otras acciones típicas, ¿no? Ampliando el vocabulario. Como la higiene personal, claro. Mencionan ducharse y tomar una ducha. Y las fuentes dicen que ambas son, pues, habituales. Sí, intercambiables en muchos contextos. En el diálogo, Josh se ducha por la mañana. Lo asocia con espabilarse, dice. Sí, y Emma a veces también, por la mañana, Pero luego está la otra opción. el baño. Tomar un baño o bañarse, que ya implica usar la bañera. Y aquí el material introduce un matiz interesante a través de los personajes. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que Emma lo hace a veces si tiene tiempo y lo ve como algo para relajarse. ¿Vale? Y a Josh le gusta bañarse, pero prefiere hacerlo por las noches. Asociación casi cultural, ¿no? La ducha para activarse por la mañana. Y el baño para relajarse por la noche. ¿Será algo generalizado o solo la preferencia de Emma y Josh? Es una buena pregunta. A ver, los ejemplos didácticos a menudo reflejan usos comunes o estereotipos funcionales, para que se entienda mejor. Pero sí, sugiere esa dualidad: activación por la mañana, relajación por la noche. Es un pequeño detalle que da textura al vocabulario. Y hablando de textura matutina, otra acción que mencionan, hacer la cama. Algo tan simple. Arreglar las sábanas, la almohada. Sí, Emma dice que lo hace cada día. Parece un pequeño ritual de orden, como para empezar el día con buen pie. Forma parte de esa secuencia de poner la casa y quizás la mente, ¿no? En orden. ¿Puede ser? Y de ahí el material salta a un término más amplio: hacer las tareas del hogar. Ah, la limpiar, fregar, lo que toque. Sí, Emma menciona que limpió la cocina y la sala. Son como bloques de actividad que van llenando esa primera parte del día. Y otra actividad crucial que a veces nos saca de casa, ir de compras. O como especifican las fuentes, la expresión hacer las compras. Sí, sobre todo para comida y cosas básicas. Esa construcción, hacer las compras, es interesante, ¿verdad? No decimos comprar las compras. Sonaría raro. Sí, sí, totalmente. El verbo hacer aquí le da un matiz como de tarea, de gestión, una diligencia que hay que realizar. Es más que la simple transacción de comprar. Ya. Emma, en el diálogo, cuenta que hizo las compras. Huevos, leche, pan, manzanas, lo típico. El carrito básico. Sí. Y añade un detalle muy humano.
que me gusta. Dice que el supermercado estaba lleno y que eso le cansa. Hombre, normal. Me parece que estos pequeños toques de realismo son vitales. No solo aprender la frase hacer las compras, sino conectarla con una experiencia, pues eso, relatable, ¿no? Ayuda a que el lenguaje se sienta vivo. Totalmente de acuerdo. Ancla el vocabulario en la experiencia compartida. No aprendes una lista de palabras aisladas, sino fragmentos de vida narrados. Claro. Eso facilita no solo recordar la palabra, sino, más importante, entender cómo se usa de verdad. Así que hemos cubierto el despertar, el levantarse, las primeras acciones del día. ¿Qué pasa cuando el día avanza y, bueno, nos acercamos al final? El material también toca las rutinas nocturnas, ¿verdad? Sí, también. Y encontramos distinciones paralelas a las de la mañana, curiosamente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la expresión acostarse tarde, que significa irse a dormir mucho después de lo habitual. Vale, sencillo. Joss en el diálogo lo ejemplifica. Dice que se acostó tarde, a medianoche, porque se quedó viendo una película o una serie. Lo típico también. ¿Quién no lo ha hecho? Y aquí viene, supongo, la otra gran pareja de verbos que el material se esfuerza en diferenciar. Exacto. Ir a la cama o acostarse, por un lado. Y dormir o conciliar el sueño, por otro. Es el espejo nocturno del despertarse y levantarse. Es exactamente el mismo principio. Sí. Ir a la cama o acostarse es la acción física. Meterse entre las sábanas. Eso es, adoptar la postura de descanso. Pero, de nuevo, es una acción que no garantiza el resultado inmediato. Puedes acostarte y no dormirte enseguida. Es reconocer, otra vez, ese espacio intermedio. Te acuestas, pero quizás lees un poco, o miras el techo, o le das vueltas a las cosas. Ajá. Y el acto de dormir, o esa expresión más específica, conciliar el sueño, se refiere al momento en que, efectivamente, empiezas a dormir, cuando desconectas. Las fuentes lo ilustran con ejemplos muy claros, para que no haya confusión. Mencionan algo como, normalmente me acuesto a las 10, pero duermo o concilio el sueño a las 10:30. Esa media hora de diferencia, Está contemplada lingüísticamente. ahí está. Y el caso de Josh lo refuerza. Él se fue a la cama o se acostó a medianoche, pero confiesa que no pudo dormir hasta la 1. Pasó una hora en la cama, pero despierto. El lenguaje permite describir esa, bueno, a veces frustrante experiencia con precisión. Sí. Y Emma también usa la distinción al final del diálogo. Dice que planea acostarse temprano, con la intención explícita de dormir antes de medianoche. Separa la acción voluntaria, ir a la cama, del resultado deseado, dormir. Justo. Es fascinante esta segmentación que hace el español. Despertarse no es levantarse, acostarse no es dormir. Uno podría pensar que son detalles menores, pero el hecho de que existan y se usen así consistentemente sugiere que capturan algo importante sobre cómo vivimos y narramos el ritmo diario. Refleja una conciencia de las transiciones, creo yo. No pasamos de dormido a activo o de activo a dormido en un instante. Hay fases intermedias. Claro, Y el español común les da nombre propio con estos pares de verbos. Usarlos bien no es solo corrección gramatical, es, es sintonizar con esa percepción del flujo del día. entonces, si miramos todo lo que hemos sacado de este material, que era de A2, te recordemos, despertarse, levantarse, ducharse, bañarse, hacer la cama, hacer las compras, acostarse, dormir. Mm, Vemos que no son solo palabras sueltas.
Son las piezas para construir la historia de un día cualquiera, con sus ritmos, sus matices. Son las herramientas léxicas para narrar lo cotidiano de una forma que resuena auténtica para un hablante nativo. Y entender estas herramientas, incluso partiendo de material básico, ofrece una visión más profunda de lo que parece. Te permita ir más allá de la traducción literal. Exacto. No se trata solo de qué significan las palabras, sino de qué implican culturalmente o experiencialmente. Captar estos matices es lo que de verdad acerca una fluidez, pues eso, natural. Sin duda. Si tuviéramos que destilar la esencia de este análisis, Serían esas dos grandes distinciones, ¿no? Las que actúan como paréntesis del día. sí, por la mañana, la diferencia clave entre despertarse, el fin del sueño aún en la cama, Y levantarse, la salida física de la cama. y por la noche, la separación entre acostarse o ir a la cama, la acción de meterse en ella. Y dormir o conciliar el sueño, el inicio real del descanso, son los marcadores clave, los límites entre vigilia y sueño. Y junto a ellos esas otras expresiones que van llenando el día. Hacer la cama como inicio de orden, hacer las tareas, la diferencia entre la ducha energizante y el baño relajante, O la tarea de hacer las compras. Son como pinceladas que completan el cuadro de la rutina. para cualquiera que interactúe con el español, sea estudiante o no. Prestar atención a estos detalles que hemos sacado hoy de fuentes sencillas es valioso. Nos recuerda que el lenguaje no es solo un código. Es también un reflejo de cómo percibimos y estructuramos nuestra realidad diaria. Facilita una comunicación más precisa, quizá más empática incluso porque entiendes mejor cómo la otra persona está viendo y contando su propia experiencia. Permite conectar a un nivel más sutil, sí. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo en lo que seguir pensando. Hemos visto cómo el español, con estos verbos tan comunes, traja líneas claras entre momentos que, bueno, en otros contextos quizás se funden. Despertar versus levantarse, acostarse versus dormir. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué sugiere esto sobre la cultura o la experiencia compartida? ¿Podría esta precisión lingüística indicar una valoración especial de esas zonas de transición? Una mayor conciencia, tal vez, de esos momentos intermedios, esos umbrales entre el sueño y la vigilia, la actividad y el reposo. ¿O tal vez refleja simplemente una necesidad práctica? Describir con más detalle las idas y venidas de la vida cotidiana en una cultura que, bueno, quizás valora la conversación y el relato de lo diario. No tenemos una respuesta definitiva en las fuentes, claro. No, pero la pregunta queda ahí, abierta. El hecho de que un idioma elija dedicar palabras distintas y de uso común a estas fases tan específicas de una rutina universal invita a reflexionar. ¿Cómo moldea el lenguaje no solo nuestra forma de hablar del día, sino quizás sutilmente nuestra forma de vivirlo? Exacto. Segmentamos la experiencia porque tenemos las palabras o tenemos las palabras porque segmentamos la experiencia de esa manera. Es el eterno dilema, El huevo o la gallina lingüístico. algo así. Pero fijarse en estos detalles del día a día nos da pistas fascinantes. Algo en lo que meditar hasta nuestro próximo análisis.